de esta? Teníamos física. Física. ¿Y a qué hora termina? A las 12. Claro. Es por eso es que se demoran entonces en conectarse. Sí, porque solo tenemos esta clase a la semana de teoría. Entonces, ¿Cómo no lo escucho? solo tenemos una clase de teoría a la semana, entonces la profesora trata de dar lo más posible, por eso a veces se Claro, pasa es un poco. como química, una clase de teoría a la semana. ¿Y aún no terminó? Claro. Profe, Sí. ¿es requisito aprobar el evaluativo de la semana 1 y 2 para poder rendir los Es parciales? requisito hacerlo, pero nos vamos formando conceptos, no se va a ir a sacar 1, 2, 3, 4. Ustedes tienen que, eso es para que lo aprovechen. Entonces ustedes estudian la teoría 1 y 2, están las de semana 1 de la semana 2 y hacen el evaluativo. Luego estudian la teoría 3 de la semana 3 y esta va a ser la semana 4 y hacen el evaluativo. Tiene un plazo, ¿sí? No todas las preguntas tienen el mismo valor, así que tienen que alcanzar un cierto porcentaje. No es eliminatorio, pero es para que ustedes fijen los conceptos y estén preparándose para salir del final, para que sepan cómo son los finales. Pero sí o sí lo tienen que hacer. Una vez cerrado el formulario, ustedes se van eliminando solos, digamos. Yo no quiero que suceda eso, quiero que todos continúen y todos traten de regularizar hasta que tomemos las recuperaciones de los parciales. Entonces, sí o sí hagan las actividades que se proponen en la plataforma. O sea, tienen que bajar, ¿no es cierto? Toda la semana bajar lo que se ve en la semana. Y lo van guardando en su computadora, porque una vez que termine el cursado, ya no tienen acceso después a la plataforma. Es más, después del primer parcial, se oculta toda la teoría de la primera parte y solo aparece la segunda. Entonces ustedes vayan bajando todo el material en una carpeta y estudiando y haciendo los autoevaluativos. El único que es eliminatorio es el de nomenclatura, que van a tener 3 pruebas. Y además, los parciales tienen que aprobarlos, ¿sí? Para poder hacer el laboratorio. Con el laboratorio hecho y aprobado, porque se rinde, los reinscritos no hacen, si se lo han hecho ya el año pasado o el anterior, bueno, el año pasado, no lo hacen, pero tienen que rendir el parcial del laboratorio. Recién regularizan, aprobado el parcial 1, el parcial 2, por supuesto, primero la nomenclatura, parcial 1, parcial 2 y la parcial de laboratorio. Y ahí regulariza. Y después rinden el final, que va a ser similar a la pregunta que nosotros ponemos ahí en el aula virtual. El parcial va a ser presencial para 5 comisiones, porque no entran más por el protocolo y 2 comisiones van a ser virtuales. Por si acaso, bueno, porque ustedes sabrán que están cursando 540 alumnos, entonces son muchos y entonces hay un protocolo para los parciales, presenciales. El final siempre es teórico, o sea que primero tienen que pelear por regularizar. ¿Está claro? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, ya son 6 minutos, y bueno, vamos a empezar, vamos a compartir la pantalla. La clase de hoy vamos a ver un poco de lo que no hemos visto la clase pasada. Espera un momentito que estoy grabando. Profe, y respecto a la recuperación de nomenclatura, ¿no era hoy? La recuperación es el jueves que viene, en la clase de problemas.
Bueno, ¿ven la diapositiva? Sí, profe. Bueno, nosotros nos había quedado, habíamos visto todo estequiometría y ustedes ya han hecho los problemas de estequiometría, pero nos faltaban el concepto de pureza nada más. Entonces yo les voy a recordar que, acá está pasando algo. Ahí está. El concepto de pureza. Entonces, habíamos visto que las reacciones químicas, los reactantes, cuando nosotros hacemos la igualación de la ecuación, todos son sustancias puras. Por lo tanto, en la realidad, cuando nosotros pesamos los reactantes, esos reactantes tienen a veces grados de impureza. Cuando nosotros compramos drogas analíticas, ¿sí? Entonces nos dice generalmente, si ese reactivo es de grado analítico, nos dice las impurezas que tiene, y están detalladas en calidad y cantidad, o sea, qué impurezas tiene. Por lo tanto, nosotros, para entrar en la reacción química, nosotros tenemos que saber cuánto puro de reactante tenemos, porque la estequiometría es para las sustancias puras, tanto de reactante como de producto. Entonces, si yo tengo que hacer el cálculo estequiométrico, es necesario tener en cuenta el porcentaje de impureza que tiene el reactivo. No puedo inmediatamente, si yo he pesado, supongamos, 100 gramos, y yo sé que es impuro, no puedo considerar si 100 gramos de carbonato de calcio, no puedo considerar que esos 100 gramos son todo carbonato de calcio. Tengo que ver cuánto tengo puro de carbonato de calcio para entrar en la reacción química. Entonces, la pureza van a ser los gramos de sustancia pura que yo tenga por cada 100 gramos de toda la sustancia pesada. O sea, esa sustancia que yo peso tiene impurezas y tiene la sustancia que me interesa. Por lo tanto, tengo que, primero que nada, saber cuánta sustancia pura hay en lo pesado. Por eso la pureza, la ecuación es gramo de sustancia pura o de reactante que me interesa, su gramo total pesado por 100. ¿Se entiende eso? Supongamos que yo digo que la pureza es del 80% de cloruro de sodio. Entonces quiere decir que yo, por cada 100 gramos que yo pese ese cloruro de sodio, ese sólido, yo solamente tengo 80 gramos puros de cloruro de sodio. ¿Sí? Y si yo tengo una reacción donde el cloruro de sodio está reaccionando, yo tengo que hacer la estequiometría, o sea, donde están las proporciones de todos los reactantes para dar determinada cantidad de producto, tengo que hacerla con la sustancia pura. Por ejemplo, miren, acá tenemos el carbonato de calcio que yo peso, blanco, y proviene de la pulverización de la piedra caliza. Entonces, tiene una pureza en carbonato de calcio del 92%. ¿Cuántos gramos voy a obtener de óxido de calcio? Ustedes saben que el carbonato de calcio es la materia prima para obtener la cal viva. La cal viva es el óxido de calcio. Entonces el proceso es quemar ese carbonato de calcio y se decompone en óxido de calcio más dióxido de carbono. Entonces pregunta, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se obtendrán por descomposición térmica de 200 gramos de la misma, o sea, de la caliza? Por lo tanto, si yo tengo la estequiometría de la reacción que me dice que un mol de carbonato de calcio me da un mol de óxido de calcio más un mol de dióxido de carbono gaseoso, estoy considerando todos los reactantes, o sea, acá hay uno solo que es carbonato de calcio puro. ¿Sí? Entonces no puedo entrar directamente con los 200 gramos en la estequiometría de la reacción porque yo sé que esos 200 gramos, una parte es carbonato de calcio y la otra parte es impureza que en este caso no reacciona. Entonces, para resolver el problema tengo que ver estos 200 gramos, cuánto carbonato de calcio tiene. Entonces lo primero que tengo que hacer es 100 gramos del mineral calcita tiene 92 gramos de carbonato de calcio puro, 200 gramos tiene X, y ese X es 200 por 92 dividido en 100.
y me da 184 gramos de carbonato de calcio puro. Quiere decir que me tiene que dar menos. Si yo he sacado un resultado mayor que el mineral que he pesado, me he equivocado, porque yo sé que ese mineral, una parte tiene impureza. ¿Se entiende? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Entonces, una vez que ¿puede- tengo lo puro, recién puedo trabajar como yo quiera, directamente con los gramos, transformando el mole en gramos, o trabajar en mole, pasando los gramos de carbonato de calcio a mole. Acá está hecho de tal manera que se ha pasado todo a gramos. El peso molecular del carbonato de calcio, si yo lo calculo, el peso molecular sería el peso atómico del calcio, que es 40, más el peso atómico del carbono, que es 12, más 3 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16. Esa es la fórmula, ¿verdad? ¿Y eso cuánto sale? Sale 100. Entonces, 100 gramos sería la masa molar, es el peso molecular en gramos del carbonato de calcio. Puro, me da 56 gramos de óxido de calcio, que también he pasado en mol, haciendo 40 más 16. Este tiene peso atómico 40, más 16, me da 56 gramos, que es lo que está en estequiometría. Entonces, 184 gramos puro, que es lo que yo puse, esto es lo que yo puse, 184 gramos, me da X. O sea, 184 por 56 dividido en 100, que es lo que está acá. 184 por 56 dividido en 100, se obtiene 103,4 gramos de óxido de calcio. ¿Se entiende esto? Bueno, de esa manera, ustedes tienen que hacer los problemas. Pero, fíjense, ya hemos visto el concepto de rendimiento porcentual. El primero que el concepto de reactivo limitante, después del rendimiento y ahora de pureza. Ahora, ¿qué pasa cuando esas sustancias se encuentran en soluciones? Cuando esas sustancias se encuentran en soluciones, primero nosotros en esta clase vamos a identificar las soluciones, vamos a saber calcular las concentraciones de las soluciones, o sea, qué cantidad de sustancia que me interesa, que se llama soluto, está disuelto en una determinada cantidad de solvente o de solución, y una vez que veamos eso, preparación de soluciones, recién vamos a entrar en el tema de estequiometría con solución. Entonces, supongamos, recordando que las soluciones son mezclas homogéneas, ¿verdad? Lo hemos visto en la primera clase. Habíamos visto que la materia, ¿no es cierto?, puede ser mezcla o sustancia pura. Y las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. ¿Se acuerdan? En el caso de las soluciones, estaría dentro de las mezclas homogéneas. Las sustancias puras, recordemos, eran los elementos o los compuestos, donde los elementos, nosotros habíamos dicho, estaban formados por átomos iguales, y los compuestos están formados por, digamos, átomos de elementos distintos. El tema de la clase de hoy es el sistema homogéneo, o sea que no hay más que una sola fase, ¿sí? Entonces, las soluciones van a estar formadas por solutos disueltos en un solvente. Fíjense ustedes acá en esta foto, tenemos varias soluciones. Por ejemplo, esta es de sulfato de cromo 3, disuelta en agua, esta de yodo yoduro. Luego tenemos, por ejemplo, de cromato de potasio, que es amarilla, ¿sí? Esta es la misma que esta, yodo, yoduro y agua. O sea que nosotros podemos tener distintos colores conforme al soluto que se haya disuelto en el solvente. Pero ese sistema homogéneo tiene ciertos límites. O sea que haya una sola fase está limitada exclusivamente por la solubilidad del soluto en el solvente en cuestión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una solución de cloruro de sodio en agua y su solubilidad, supongamos, a 10 grados es de 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua,
entonces yo, si pongo 40 gramos, me excedo en el límite de solubilidad. O sea, tengo que saber cuál es la solubilidad del solvente, del soluto en el solvente, y de ahí yo tengo una gran gama de soluciones que yo puedo preparar. Bueno, el soluto puede ser sólido, líquido, gas, y el solvente puede ser sólido, líquido o gas. Entonces, vamos a definir soluto como la sustancia que se disuelve en el solvente, y lo vamos a identificar con el subíndice 2. O sea que si yo hablo de gramos de soluto, va a ser G sub 2. El solvente es la sustancia que disuelve al soluto, y lo identificaremos con el subíndice 1. Entonces, el soluto es el que se encuentra generalmente en menor proporción, y el solvente es aquel que se encuentra en mayor proporción, pero que tiene el mismo estado de agregación de la solución. El criterio este de que es el que se encuentra en menor proporción es el soluto, a veces no es un criterio muy específico. Por eso se define que, por ejemplo, una solución de alcohol en agua puede tener un 98% masa sobre el volumen, o sea, 98 gramos de alcohol en 100 mililitros de solución, y, o sea, tiene poca agua. Sin embargo, se define como solvente al que se encuentra en el mismo estado de agregación de la solución. O sea, si la solución es líquida y hay una de las sustancias que es líquido, es en el solvente. Entonces, por ejemplo, al disolverse la sacarosa sólida en agua líquida, se forma una solución líquida. La sacarosa es sólida, el agua es líquida y la solución es líquida. Por lo tanto, el agua es el solvente. ¿Se entiende eso? Bueno, supongamos acá que tenemos cloruro de sodio. Bueno, tenemos acá un sólido que se disuelve en agua y me da una solución. Fíjense acá, lo que está arriba es la solución, pero este sistema ya no es homogéneo porque abajo hay un precipitado. ¿Sí? Precipitado. Entonces, la solución tiene que estar constituida por una sola fase. Las soluciones, si yo tengo soluto y solvente, la masa de la solución, G, va a ser la suma de G sub 2 más G sub 1. Es decir, si tengo una solución binaria, su índice 2 me indica soluto y el su índice 1 me indica solvente. No puedo usar la letra solto, así, ese tipo abreviatura. Tengo que poner que G igual a G2 más G1. Vamos a clasificar las soluciones según el número de componentes. Esta es una manera de clasificar. Por ejemplo, acá en el dibujo yo tengo acá soluciones binarias de sulfato de cobre 2 en agua. Esta, por ejemplo, de yodo, yoduro y agua, 3 componentes. Es decir, que yo puedo clasificar según el número de componentes en binaria. Solo va a haber un solo soluto y un solvente, y va a haber 2 componentes en total. Si la solución es ternaria, quiere decir que va a haber 3 componentes, 2 solutos y un solvente, por ejemplo, sacarosa y sal disuelta en agua, que es el solvente. Si yo tengo solución cuaternaria, quiere decir que tengo 4 componentes, 3 solutos disueltos en un solvente. Y si yo tengo más de 4, voy a decir multicomponente. Por más de 4 componentes en total. Por ejemplo, si yo digo 4 solutos y un solvente, son 5 componentes, ya digo de multicomponente. Ahora bien, hay otra manera de clasificar las soluciones según el estado físico de la solución. Porque la solución puede ser líquida y el soluto puede ser sólido, líquido o gas. Al disolverte me da una solución líquida. Pero el solvente siempre es líquido. Entonces, por ejemplo, puedo decir sal disuelta en agua, una sal sólida disuelta en agua, oxígeno y amoníaco disuelto en agua. Entonces, fíjense, el soluto puede ser un sólido, puede ser un líquido o puede ser un gas. Por ejemplo, dióxido de carbono disuelto en agua, que es la Profesora, sí. ¿puede haber 2 solventes? No, 2 solventes no, un solvente y los demás solutos. Si no, se separa en dos fases. Hay sistemas donde se separan una solución
que tiene un solvente y los mismos solutos de otra, o sea, hay dos fases, y otra solución con otro solvente y el mismo soluto. Pero ese tema no lo vamos a ver acá. Nosotros vamos a ver solo, ya sería el sistema heterogéneo en ese caso. Vamos a ver solo los solutos disueltos en un solvente, una sola fase. ¿Estamos ahí? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, la solución gaseosa, todo tiene que ser gaseoso, tanto el soluto como el solvente. Por ejemplo, el aire es una solución gaseosa. Está el oxígeno, 21%, y nitrógeno, 79%, en una mezcla homogénea que se llama solución gaseosa. La solución sólida puede tener un soluto sólido, un soluto líquido y un soluto gas, pero el solvente tiene que ser sólido. Por ejemplo, las soluciones sólidas que conocemos se llaman, algunas aleaciones, no todas son soluciones sólidas, donde, por ejemplo, el cobre con el estaño, el cobre está en poca proporción, está disuelto en el estaño, por supuesto que hay que fundirlo y se forma la solución a nivel molecular cuando está sólido, ¿sí? Que es el bronce. Ambos son sólidos. Después tenemos el mercurio líquido en plata, por ejemplo, tenemos un anillo de plata, y que caen unas gotas de mercurio, se forman la amalgama. Y después tenemos el gas hidrógeno, que esos fluidos se absorben en el platino y forman una solución sólida. Entonces, este es un tipo particular de clasificación donde hablamos de soluciones líquidas, gaseosas y sólidas. Vamos a resumir entonces. Yo, supongamos que tengo un componente gaseoso, si mi solución es gaseosa, el soluto tiene que ser gaseoso. Si yo tengo mi solvente que es líquido y mi solución es líquida, el soluto puede ser gas, líquido o sólido. Si yo tengo que mi componente 1 es sólido y mi soluto puede ser gas, líquido y sólido, pero todas las soluciones van a ser sólidas. Ese sería el resumen. Tenemos los ejemplos acá. Si el soluto es gaseoso y el solvente es gas, es aire, por ejemplo, si es uno de los ejemplos. Por ejemplo, si tenemos gas disuelto en líquido, oxígeno disuelto en agua, por ejemplo, etanol en agua, por ejemplo, sal de cocina en líquido, de agua, o cloruro de sodio en agua. Por ejemplo, un gas como el hidrógeno en platino me da una solución sólida. El mercurio con la plata me da una solución sólida. Y el cobre con el zinc me da una solución sólida. También el plomo con el estaño. Esta sería entonces otra clasificación de soluciones. Si nosotros recordamos la definición de solubilidad, o vemos la definición de solubilidad, es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de solvente, en determinada condición de presión y temperatura, ¿sí? Entonces, generalmente para los sólidos y líquidos la presión no influye demasiado, pero sí la temperatura. La solubilidad va a depender de la naturaleza química del soluto y del solvente. O sea que si son un solvente polar, va a disolver solutos polares o iónicos. Entonces, en el caso de solutos líquidos y sólidos, generalmente aumenta la solubilidad a medida que crece la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo azúcar disuelto en agua, a 25 grados tengo una solubilidad, pero a 70 grados tengo mayor solubilidad de la sacarosa en agua. Hay excepciones, como el carbonato de calcio, que no se produce un aumento de solubilidad cuando crece la temperatura. El caso de los solutos gaseosos, en general, aumenta a medida que desciende la temperatura. O sea, si yo tengo dióxido de carbono en agua y está en la heladera, a temperatura cercana a 0 grados centígrados, está totalmente en una sola fase. Es una solución. Si yo la saco a 25 grados centígrados, empieza a desprenderse el dióxido de carbono de esa bebida, del agua, o lo mismo pasa con la Coca-Cola, por ejemplo, porque desciende la solubilidad cuando la temperatura crece. Entonces, ¿cómo sería el diagrama
hay varios diagramas. Este que les estoy mostrando habla de cuántos gramos de soluto se disuelven por cada 100 gramos de agua. O sea, el solvente siempre en cada curva esta es 100 gramos de agua. En la ordenada, ¿sí? Fíjense acá, están los gramos de soluto. Y en la abscisa está la temperatura en grados centígrados. Supongamos que yo tengo 20 grados centígrados, entonces yo para el sulfato de potasio voy a la ordenada y saco que se disuelve 10 gramos en 100 gramos de agua. Pero para, supongamos esta curva marrón, el sulfato de cobre 2, se disuelve 20 gramos de sulfato de cobre 2 a la misma temperatura en 100 gramos de agua. Es más soluble. Y para, supongamos, el nitrato de potasio se disuelve 30 gramos a esa temperatura de 20, o sea, es más soluble el nitrato de potasio que el sulfato de cobre hidratado, el sulfato de cobre 2, y que, no es cierto, el sulfato de potasio. Por ejemplo, el cloruro de sodio ya se disuelve 39 gramos o 38 gramos en 100 gramos de agua. ¿Ve? Y para el clorato de sodio se disuelve casi, acá, 100, subiendo 20, se disuelve a 100 gramos. Entonces la temperatura está influyendo. Fíjense, si yo tomo 30 grados centígrados, ya se ha disuelto más, ¿verdad? Se ha disuelto 110, 120 gramos de sulfato de potasio. El cloruro de sodio, cuando yo saco, ya tengo 22, perdón, el sulfato de cobre hidratado, que es la marrón, tengo 22 gramos que se disuelven. El cloruro de sodio casi lo mismo, o sea, no influye mucho la temperatura. El nitrato de potasio ya ha crecido a 46, a 30 grados, ¿sí? No, 44. Y el clorato de sodio, cuando yo subo a 30, ya tiene una solubilidad cercana a los 110, la mitad sería 105, 115 más o menos gramos por cada 100 gramos de agua. Pero también lo que hay que observar, que puede cambiar la solubilidad, por ejemplo, algún soluto que es muy soluble, por ejemplo, acá a 10 grados, el más soluble de todos es el clorato de sodio, luego el cloruro de sodio, luego el nitrato de potasio, luego el sulfato de cobre 2 y por último el sulfato de potasio. ¿Sí? Pero después, supongamos a 70, el sulfato de cobre, que antes a temperatura baja era menos soluble que el cloruro de sodio, es más soluble que el cloruro de sodio. Entonces siempre hay que fijarse en los diagramas bien para decir cuál es más soluble, qué sal es más soluble en agua, en 100 gramos de agua, va a depender de la temperatura. Los gases decrecen su solubilidad con la temperatura. Fíjense, acá tenemos milimoles por litro sería, o sea, por litro de solución. Fíjense, el metano va decreciendo, la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Pasa lo mismo con el oxígeno, con el monóxido de carbono. El helio tiene una leve baja, pero siempre cuando se vean los diagramas tienen que fijarse bien. Acá son milimoles por litro, pero acá son kilogramos, son gramos de gas por kilogramos de agua. O sea que va cambiando la base con la que está graficada, digamos. Acá son kilos por kilo de agua, los gramos que se disuelve de gas. Y acá son milimoles de gas, porque esto es el símbolo de molaridad, por litro de solución. O sea que siempre hay que tener en cuenta cómo está informado el gráfico de la solubilidad. La solubilidad, como ustedes ven acá, está el cloruro de sodio, es una sustancia iónica y el agua una sustancia polar. Fíjense que el hidrógeno tiene carga parcialmente positiva, porque el oxígeno es más electronegativo y va a tener más los electrones del enlace. Entonces siempre ayuda a solubilizar a la sustancia.
se acerca de lado, o sea que el agua es un dipolo que tiene una carga negativa y una carga positiva. Entonces se acerca el oxígeno del lado del ion sodio positivo y entonces disminuye las interacciones del soluto de acá de los iones del cloruro de sodio y va extrayéndolo y se va solubilizando. Fíjense acá, se ve bien, el agua, el oxígeno negativo, está protegiendo al ion sodio que ha salido, ¿no es cierto? O sea, está solvatando al ion sodio y lo mismo pasa con el ion cloruro. El ion cloruro negativo está, fíjense, protegido por los hidrógenos. Estos son los iones hidrógeno, que tiene una carga parcial positiva, no, es una molécula polar, no iónica, y entonces protege, se rodea el ion cloruro. Entonces, la solubilidad depende de la naturaleza del soluto y del solvente, y por lo tanto, los solventes polares, como el agua, el alcohol y el amoníaco, van a disolver solutos iónicos, como el cloruro de sodio que les acabo de mostrar acá, y a sustancias polares. La mayoría de los compuestos inorgánicos, o sea, los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales, se disuelven en el agua, porque son polares o iónicos. Los solventes polares no van a disolver sustancias no polares. No van a disolver los solventes polares, ¿no es cierto?, a solutos no iónicos, como el aceite, el benceno, todos los derivados del petróleo. Entonces, si yo tengo que disolver, bueno, el cloruro de sodio, sé que es iónico, entonces se va a disolver bien en el agua. ¿Sí? Acá está de nuevo la imagen, antes de formarse la solución y después que se ha formado la solución. Esto se ve con el ultramicroscopio, pero a simple vista no tiene una sola faz. Ahora, si yo tengo solutos que no son polares, se van a disolver en solventes no polares. Por ejemplo, cuando nosotros compramos pinturas, en la pinturería nosotros compramos el solvente derivado generalmente del petróleo, porque ahí se va a disolverse. Entonces el aceite lubricante se va a disolver en solventes orgánicos, como benceno, tolueno, tetracloruro de carbono, éter etílico, etc. Entonces nosotros compramos el solvente cuando nosotros queremos disolver, esto ya me he ido para atrás, tenemos que fijarnos cuál es la naturaleza del soluto y la del solvente. Porque siempre lo semejante disuelve lo semejante. Entonces yo no puedo pretender disolver el cloruro de sodio en éter etílico o en éter de petróleo. Bueno, vamos a clasificar ahora, habíamos visto cómo se clasificaban las soluciones, ya sea por la cantidad de componentes, binario, ternario, cuaternario, o por su estado físico, sólido, líquido, gaseoso. Pero como ahora conocemos a qué se llama solubilidad, vamos a hacer otra clasificación y también vamos a clasificar respecto a la cantidad de soluto respecto a la cantidad de solvente. Si yo, o sea que hay dos clasificaciones respecto a la cantidad de soluto que haya por cantidad de solvente. Una es decir, que la solución es diluida o que la solución es concentrada. Por ejemplo, vamos a decir que la solución es diluida cuando es mucho el solvente respecto a la cantidad de soluto, pero ese mucho lo vamos a comparar con la fracción molar del solvente. O sea que no vamos a decir, si la fracción molar del solvente tiende a 1, porque recuerden que es menor que 1 la fracción molar del solvente, y la suma de X1 más X2 es la que da 1. Ustedes todavía no saben qué es fracción molar, pero fracción molar es el tanto por 1 al mol. Si es del solvente, arriba va el número de los moles los moles de solvente, y abajo van los moles del solvente más los moles de la solución. ¿Sí? Entonces, si X1 tiende a 1, vamos a decir que la solución es diluida. Hay mucho solvente y pocos solutos. Y si nosotros decimos que es concentrada, X1 va a tender a 0 y X2 va a tender a 1.
que es el soluto. Entonces, es simple ver acá un esquema. Esta es la solución diluida. A medida que se le ha ido agregando más soluto, se ha ido poniendo más fuerte el color hasta llegar a ser ese intenso. Entonces, desde el punto de vista entonces de la cantidad de soluto respecto al solvente, cuando el solvente es mucho frente al soluto y cuando X1 tiende a 1, entonces decimos que la solución es diluida, si no, no. En cuanto vamos a ver un ejercicio que indica cuánto es lo máximo que se puede disolver de un soluto en 100 gramos de disolvente a una dada temperatura. Si nosotros, ya vamos a ver después de la clasificación de la solución, si nosotros comparamos con lo que se tiene que disolver, la solubilidad a una dada temperatura, la temperatura que yo prepare la solución, yo tengo tres clases de solución. Una que sea no saturada, o sea que yo he colocado una cierta cantidad de soluto que es menor que lo que me indica la solubilidad. El caso del ejemplo, por ejemplo, si la solubilidad es 36 gramos por cada 100 gramos de agua, he puesto menos de 36 gramos, si yo tengo 100 gramos de solvente, ¿sí? Entonces la solución es no saturada o insaturada. Si yo tengo que he puesto lo que me indica la solubilidad a esa temperatura, ¿sí? Entonces voy a decir que la solución es saturada. En el caso del ejemplo sería 36 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua. Y hay soluciones que son metaestables, que se llaman sobresaturadas, cuando en un cierto tiempo yo puse más soluto que lo que me indicaba la solubilidad a esa temperatura, entonces digo la solución es sobresaturada. Pasa, por ejemplo, en los ingenios, cuando tienen que precipitar, tienen soluciones sobresaturadas, porque tienen más azúcar disuelta en el agua que lo que tiene que tener, pero si yo introduzco pequeños cristales de sacarosa, empieza a sedimentar, a precipitar y sedimentar el azúcar. Se separa de la solución esa sobresaturada, que es un equilibrio metaestable. Por ejemplo, si a 10 grados centígrados el cloruro de sodio tiene una solubilidad de 35,7 gramos en 100 mililitros de agua, acá es esto, hay que tener en cuenta que acá no es por gramo, sino esto era por gramo, por mililitro. Entonces, si yo tengo 40 gramos de cloruro de sodio y 100 mililitros de agua, solo se va a disolver, ¿cuánto? 35,7 gramos en los 100 mililitros, y el resto va a precipitar. ¿Y cuánto va a precipitar? El excedente, que es 4,3 gramos. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces hemos clasificado la solución por el número de componentes, binario, ternario, cuaternario, por el estado físico, sólido, líquido, gaseoso, por si tiene mucho solvente o poco solvente, con la fracción molar del solvente, o sea, diluida y concentrada. Y también teniendo en cuenta la cantidad de soluto que yo agrego, pero comparándolo con la solubilidad. Si yo tengo menos que lo que me admite esa dada cantidad de solvente, es no saturada. Si tengo la misma cantidad que lo que admite como máximo, es saturada. Y si tiene más, es sobresaturada, pero tienen que saber que después de un cierto tiempo, o agitando o introduciendo cristales, yo voy a poder pasarla a una solución saturada y voy a tener un precipitado. Veamos este ejemplo. Yo tengo una sal que tiene 36 gramos en 100 gramos de agua, una sal cualquiera, cuya solubilidad a 25 grados centígrados es 36 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Cuánta sal se va a disolver en 250 gramos de agua? O sea, no tengo 100, sino 250. Entonces, la solubilidad me indica que solo 36 gramos se disuelven en 100 gramos de agua. No se puede disolver más. Si yo tengo 250 gramos de agua, me permite disolver más, pero proporcional. Entonces, 250 por 36 dividido en 100, que es lo que está aquí. Eso sale 90 gramos. Quiere decir que si yo tengo 250 gramos de agua, lo máximo que admite es 90 gramos. O sea que la solución como máximo va a tener 250 gramos de agua más 90 gramos de soluto,
lo máximo que voy a obtener es 340 gramos de solución saturada a 25 grados centígrados. Si yo esa solución la enfrío, va a precipitar soluto. ¿Por qué? Porque la solubilidad a menor temperatura es menor. ¿Se sobreentiende esto? ¿Se entiende lo que he explicado? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora a qué se llama unidades de concentración de una solución. Es decir, que vamos a ver cómo podemos expresar cuánto tengo de soluto respecto a solvente o respecto a solución. Y eso se llama, hay distintas maneras de expresarla, y se llaman unidades de concentración. Entonces, la concentración va a ser la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de la solución, o la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Y tenemos diferentes maneras de expresarla. Tenemos, usando las unidades que ustedes ya conocen de masa, el porciento se llama porciento en peso o porciento masa sobre masa, que van a ser los gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, el porciento en volumen o porciento masa en volumen, que van a ser los gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución, el porciento volumen sobre volumen, que van a ser los mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución, la molaridad, que, o sea, fíjense acá usa unidad de masa, por lo tanto no va a variar la concentración con el efecto de la temperatura, pero el porciento masa sobre volumen sí usa volumen, por lo tanto va a variar su concentración con la temperatura, va a haber que corregir, hacer correcciones. El porciento volumen sobre volumen sí usa unidad del volumen, que saben ustedes que todo se dilata con la temperatura, por lo tanto depende de la temperatura. Esta no depende, el porciento masa no depende de la temperatura. La molaridad, como van a ser los moles de soluto por unidad de volumen, o sea, mol, que es una unidad química de cantidad de materia, por litro de solución, va a depender de la temperatura, pero ya usa una unidad química de materia que es el mol, la normalidad, que es el número de equivalentes gramos, o sea, esto es el número de equivalentes gramos de soluto, ¿sí? Por litro de solución. Ya vamos a ver el ejemplo. Sé que esto tiene unidad equivalente gramo por litro, en la unidad, por lo tanto, va a depender de la temperatura, ¿sí? La molaridad, esta, es el número de moles de soluto por 1000 o por kilo de solvente, por eso voy a multiplicar acá si divido los gramos de solvente. Entonces estos son moles por kilo, no depende de la temperatura. Y la fracción molar que ya hemos visto, por ejemplo, si es la fracción molar del soluto, número de moles de soluto sobre número total de solución. Entonces, vamos a ver uno por uno. Vamos a ver la unidad de concentración llamada porcentaje masa en masa o porciento o en peso. Fíjense acá, se va a preparar esa solución en matraz Lermelle. Fíjense que todos son matraz Lermelle. O sea que estas fotos no están puestas de casualidad. En ese elemento se prepara la solución y va a tener que ser por pesado. Fíjense ustedes que se define como los gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. O sea, que voy a tener que pesar el soluto y luego pesar el solvente por agregado en el mismo Erlenmeyer y disolverlo, agitando, con tapa, por supuesto, y dando vuelta. Entonces, si yo digo que tengo una solución 12% masa sobre masa o 12% en peso, significa que yo tengo 12 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. O sea que tengo 24 gramos de soluto si tengo 200 gramos de solución. 6 gramos de soluto si tengo 50 gramos de solución. Pero esta unidad se expresa así. Por ciento masa sobre masa serían los gramos de soluto que tengo por 100 gramos de solución.
Por ejemplo, a ver, veamos este ejemplo. Calcular el porcentaje masa sobre masa de una solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de solución. O sea, estos son es G2 y los 80 gramos de solución es G1 más G2. Entonces, ¿qué voy a hacer? 80 gramos de solución tiene 6 gramos de soluto, 100 gramos de solución tiene X. Entonces, 6 por 100 sobre 80, se multiplica esto por esto, y lo divido en 80, me da 7,5 gramos. Quiere decir que de esa solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de solución, es una solución al 7,5% en peso. La fórmula es, por ciento masa sobre masa, es dividir la masa del soluto, dividirlo en la masa de la solución y multiplicarlo por 100. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ahora vamos a ver otra unidad de concentración que se prepara en matraz aforado y se llama por ciento masa en volumen. Quiere decir que son los gramos de soluto que yo tengo por cada 100 mililitros de solución. Fíjense ustedes que la base acá es cuántos gramos de soluto tengo por cada 100 mililitros de solución. Entonces, si yo tengo una solución 8% masa sobre volumen, ya sé cuál es la proporción. Tengo 8 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Y bueno, si preparo 200 mililitros de solución, tengo que pesar 16 gramos de soluto. Vamos, si yo tengo que preparar 50 mililitros, bueno, tengo que pesar 4 gramos. Pero la unidad de concentración por ciento masa sobre volumen se expresa gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, yo tengo, dice, ¿cuántos gramos de soluto habrá en 1200 mililitros de solución al 6% masa sobre volumen? Esto es lo importante. Estos son los mililitros de solución, ¿sí? Que yo tengo. Entonces, 100 mililitros de solución, según este dato, tiene 6 gramos de soluto. 1200 mililitros tiene X. 1200 por 6 dividido en 100. 1200 por 6 dividido en 100. Y bueno, entonces tiene 72 gramos de soluto. La fórmula va a ser dividir la masa del soluto en el volumen de la solución en mililitros y multiplicado por 100. Y obtengo esa unidad de concentración que se prepara, a ustedes están viendo acá, en matraces aforados. Veamos ahora si yo quiero usar la ecuación para hacer el problema. Yo tenía la masa de soluto, que por ciento, o sea, despejo la masa de soluto esta, porque en el problema yo necesitaba conocer los gramos de soluto. Si uso la ecuación directamente, despejo masa de soluto, que está en el numerador, y paso multiplicando el volumen de la solución, lo voy a pasar multiplicando y dividiendo en 100. Entonces, por ciento masa sobre volumen, lo multiplico por el volumen de la solución y lo divido en 100. Lo despejé. ¿De dónde? De la ecuación. Entonces pongo, tenía 6%, el volumen era 1200, fíjense acá, dice que el volumen es 1200, de la solución. 6% era la unidad de concentración y divido en 100. Y me da lo mismo, 72 gramos de soluto. No tiene por qué darle distinto. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que puse en mililitros, acá. Bien. Veamos ahora porcentaje volumen en volumen. Quiere decir que se mide el volumen del soluto y el volumen de la solución. Por lo tanto, tiene que ser líquido el soluto. Entonces, porcentaje son los mililitros de soluto que hay por cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, si yo tengo 10% una solución, 10% volumen sobre volumen, tiene 16 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Y también se prepara en matraces aforados. Entonces, vamos a calcular la concentración porcentual sobre volumen de una solución que se prepara poniendo 35 mililitros de etanol puro
puro y 200 mililitros de agua. El volumen de la solución, entonces, 35 más 200 es 235 mililitros. 235 mililitros de solución, ¿sí? Yo tengo que hacer una regla de 3. 235 mililitros de solución tiene 35 mililitros, ¿eh? Este es el volumen del soluto de etanol. Pero si yo quiero ver cuál es la concentración porcentual, entonces tengo que fijarme 100 mililitros de solución, cuánto soluto tiene. Entonces 100 por 35 dividido en 235, 14,9 mililitros. Quiere decir que el porcentaje en volumen sobre volumen de esa solución es 14,9%. Volumen sobre volumen. Cada vez que yo tome 100 mililitros de esa solución, tomo 14,9 mililitros de alcohol. Ustedes han visto que el vino tiene 14%, 15%. Entonces, cada vez que yo tome 100 mililitros, que es la mitad de un vaso, estoy tomando 14,9 mililitros de alcohol etílico. Si yo me tomo el vaso completo de 200 mililitros, y bueno, he tomado, redondeamos en 15, 30 mililitros más o menos de alcohol. Si yo me tomé, bueno, y así hacen el cálculo. Pueden hacer el cálculo cuando beben la cerveza, que anda del orden del 4% volumen sobre volumen, al whisky, que tiene 45% volumen sobre volumen, o sea, yo me tomo 100 mililitros y tomo 45 mililitros de alcohol, y así, ya estarían en condiciones de entender y regularse ustedes cuando beban cuánto están bebiendo de alcohol. ¿Entienden? La fórmula es dividir el volumen del soluto en el volumen total de la solución en mililitros por 100. Entonces, si yo hago el mismo problema despejando de la fórmula, porque reemplazando en la fórmula a mí me pedía cuál es el porciento, lo reemplazo y pongo, tenía 35 mililitros de etanol, fíjense acá, y el volumen de la solución era 235 sumando el volumen del solvente, que es el volumen del solvente. Entonces 35 sobre 235% y me da 14,9. Me tiene que dar lo mismo si yo aplico la fórmula. Si no, lo razono con la regla de 3. También se prepara el matraz aforado. Esta unidad de concentración que se llama molaridad, también se prepara en matraz aforado. Supongamos que la molaridad, esta que se expresa así, o con M mayúscula, así de carta, son los moles por litro de solución. Quiere decir que yo primero tengo que ver cuál es la masa de un mol de soluto, luego lo agrego al matraz aforado, y luego a este matraz de 1 litro, ahí dice 1 litro, le agrego el agua, primero de manera gruesa, luego lo agito un poco, y luego termino de enlazar con pipeta hasta el matraz aforado, y luego lo tapo, le doy vuelta para que acá haya una sola fase. O sea que en ese litro de solución hay un mol de ese soluto. Entonces la molaridad son los moles de soluto por litro de solución, o sea que si yo tengo N2 moles de soluto en un cierto volumen en litro de solución, para calcular la molaridad tengo que ver cuántos moles hay en un litro. Y eso es lo que se define molaridad. Por eso la fórmula de molaridad, fíjense, la molaridad es, ¿a qué sería igual? A N2 por B sobre B. Y esta es la molaridad. ¿Estamos? Yo tengo que averiguar esto. Entonces, esto por esto sobre esto. ¿Han entendido, chicos? Sí, profe. ¿Qué son los moles? Resulta de dividir los gramos en la masa molar de ese soluto. O sea que este es el número de moles que ya hemos visto en las clases pasadas, y bueno, ya van viendo varias clases. Han visto con la profesora Chávez también, ahí la definición de moles. Entonces, N2 es el número de moles, B es el volumen en litro de la solución, y ahí sí no puedo poner mililitros, tengo que poner litros. Supongamos que ahora vamos a calcular la molaridad de la lavandina doméstica. Esta es la lavandina, y el dato que nosotros tenemos es que tenemos 14,9 gramos de hipoclorito de sodio, que tiene esta fórmula, por 1000 mililitros de solución, o sea, 1 litro, este es 1 litro. Bueno.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molar. Primero, o sea, saco las masas atómicas del sodio, del cloro, del oxígeno. Tengo que sumar y expresar en gramos. Entonces yo tengo 23 por 1 más 35,5 por 1 más 1 por 16, me da 74,5 gramos por mol. O sea que esto es la masa molar. Fíjense la unidad. El peso molecular sería 74,5. No tiene unidad. Entonces ahora sí tengo que calcular el número de moles, porque yo acá tengo 14,9 gramos de soluto. Pero la fórmula de la molaridad es moles, dividir los moles en el volumen en litros de la solución. O sea que tengo que calcular cuántos moles tengo. Y los moles resultan de dividir los gramos en la masa molar. 14,9 gramos tengo yo de soluto, G2, y lo divido en la masa molar, que es 74,5 gramos por mol, simplifico los gramos, y me sale 0,2 moles. O sea que esa es la unidad química. 14,9 gramos es lo mismo que 0,2 moles de hipoclorito de sodio. Pero a mí no me pide que calcule el número de moles, sino la molaridad. Entonces, para calcular la molaridad, cuya definición es N2 sobre B, divido los moles en el volumen de la solución, que es 1000 mililitros, que es lo mismo que 1 litro. Pero voy a poner 1 litro porque la molaridad es moles por litro. O sea que yo tengo 0,2 moles por litro o 0,2 molar. La unidad de la molaridad es mol por litro. Acá 0,2 molar significa que yo tengo 0,2 moles en 1 litro de solución. Si yo tuviera otra solución, por ejemplo, una solución, por decir, 2 molar, quiere decir que tendría 2 moles de soluto por litro de solución. O sea, acá esta es una solución 0,2 molar, entonces quiere decir que tengo 0,2 moles por litro de solución. Vamos a ver la Coca-Cola, donde tenemos los datos que tiene cafeína, no tenemos todos los datos, sino los que son públicos. 28 miligramos de cafeína, acá está la fórmula de la cafeína. Tiene 10% en peso de azúcar, y el peso de los 100 mililitros es 109 gramos, que yo puedo, gramos de solución. Por lo tanto, podemos nosotros sacar la densidad. Tenemos el peso de 100 mililitros de Coca-Cola, entonces sería la masa de la solución sobre el volumen de la solución, por calcular la densidad. Entonces, la molaridad, para calcular la molaridad, tengo que calcular los moles y el volumen de la solución. Entonces, tengo 10% en peso de azúcar, y eso significa 10 gramos por cada 100 gramos que yo tome de Coca-Cola. Bien, la masa molar de la sacarosa tiene 11 carbonos, entonces 11 por 12 su masa atómica, 22 hidrógeno, que 22 por 1 la masa atómica de hidrógeno, 11 oxígeno por 16 la masa atómica del oxígeno, da 342 gramos por mol, es la masa molar, peso molecular sería 342 en unidad. Entonces ahora calculo los moles, que es dividir la masa de 10 gramos en la masa molar, y me da 0,029 mol. Para calcular la molaridad necesito el volumen. Entonces tengo la densidad, 109 gramos dividido en 100 mililitros, que es el dato que yo les hice mostrar acá de entrada. Esa es la densidad. Hago el cociente, o sea, saco la densidad, que es 1,09 gramos por mililitro. La densidad es la masa por unidad de volumen del cuerpo, en este caso masa de la solución dividida el volumen de la solución. Después con el volumen, entonces el volumen pasa multiplicando para el otro miembro y la densidad pasa dividiendo, y me queda masa sobre densidad, igual a 100 gramos que yo tengo de solución dividido en la densidad, me da el volumen. O sea que los 109 gramos estos son equivalentes a 91,74 mililitros de solución. O sea, paso al litro, dividiendo en 1000, y tengo 0,09174 litros. O sea que ya tengo los moles y tengo el volumen. Para calcular la molaridad necesito el mole y dividirlo en el volumen en litro. Entonces divido los 0,029 moles esto, ¿sí?, en el volumen en litros de la solución, que es 0,0917, y sale 0,32 molar. Ustedes pueden hacer regla de 3 también para calcular los moles.
Porque acá, en este problema, se ha aplicado la fórmula que si yo a los gramos lo divido en la masa molar, entonces tengo los mol. Pero puedo hacer una regla de 3 también, ¿sí? ¿Cómo sería? Y bueno, yo sé que 342 gramos es un mol del soluto, que en este caso es la sacarosa. ¿Y cuántos gramos tengo yo? Tengo 10 gramos. Entonces 10 gramos de sacarosa son n moles. Entonces me queda 10 por 1, 10 dividido en 342, y la unidad me queda en mol. Porque los gramos, ¿ves? Gramos con gramos se van a simplificar. Y es lo que yo hice acá, 10 sobre 342. O sea que mientras ustedes lo hagan bien, no hay problema, pero tienen que manejar los conceptos, digamos. Vamos a ver la normalidad, que también se prepara en matraforado, pero en vez de ser número de moles, es número de equivalente gramos por litro de solución. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? Acá necesito conocer el número de equivalente gramos de soluto y dividirlo en el volumen de la solución. El número de equivalente gramos, fíjense por qué está reemplazado, por G2 por Ni sobre M2, porque un equivalente gramo es M2 sobre Ni. Esto es un equivalente gramo. Entonces, si yo a la masa la divido en el número de equivalente gramos, que es M2 sobre Ni, que está arriba, tengo el número de equivalente gramos. Si ustedes observan, en lo único que difiere de la molaridad, ¿recuerdan la fórmula de la molaridad? Es G2 sobre M2B, o sea, número de moles por unidad de volumen. G2 sobre M2B es la molaridad. G2 sobre M2B no es otra cosa que la molaridad. Quiere decir que la normalidad difiere de la molaridad en el Ni. ¿Y qué es el Ni? Y el Ni es el número de equivalente gramos que hay por mol. Ya vamos a ver un ejemplo. O sea, el número de equivalente gramos resulta de dividir la masa que yo tengo de soluto en la masa de un equivalente gramo. La masa de un equivalente gramo. Entonces divido, como ya les dije, este es un equivalente gramo. M2 sobre Ni. Entonces G2 sobre M2 por Ni es el número de equivalente gramo. Pero, ¿cómo se calcula ese Ni? Lo vamos a calcular así. El equivalente gramo se calcula teniendo la masa molar, esta es la masa molar del compuesto en cuestión, y colocando el Ni adecuado, que es el número de equivalente gramos por mol. ¿Cómo se calcula? ¿O cuánto vale? Para los ácidos, ese Ni coincide con el número de hidrógenos de la fórmula, que pueden ser reemplazados. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, entonces el Ni es 2. ¿Sí? Entonces yo cuando calcule, por ejemplo, el equivalente del ácido sulfúrico va a ser su masa molar dividido en 2. Pero para el ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno, Ni 1. Entonces voy a calcular la masa molar del ácido clorhídrico expresada en gramos dividido en 1 coincide con la masa molar. Si es de hidróxido, con el número de oxidrilos o hidroxilos que tenga. Entonces este va a ser el peso molecular de todo ese hidróxido de calcio, todo dividido en 2. Y esto va a ser la masa de un equivalente gramo. Si es de hidróxido de sodio, va a ser el peso molecular del hidróxido de sodio, expresado en gramos, dividido en 1. Porque tiene un solo oxidrilo, o sea, no hace falta poner el dividido en 1, yo le pongo para que ustedes sepan. Y si se trata de las sales, el número de hidrógenos reemplazados del ácido al formarse, la sal. Por ejemplo, el sulfato de calcio proviene del ácido sulfúrico, por lo tanto, se han reemplazado 2 hidrógenos. El Ni es 2. Pero también coincide con el número de valencia total del metal. Por ejemplo, este más 2, el Ni es 2. Sin signo. Por ejemplo, el ortofosfato de aluminio, el ácido ortofosfórico, sabemos que tiene 3 hidrógenos, entonces se han reemplazado 3 hidrógenos, el Ni es 3. Pero sabemos que la valencia del aluminio es 3, así que directamente, acá en esta fórmula hay un solo átomo, número de oxidación más 3,
El NI es 3. Entonces, en este caso, yo calcularía el peso fórmula de la sal y lo dividiría en 3. Pero en este caso de acá, el fosfato tricálcico, por ejemplo, tengo más de 3 hidrógenos reemplazados, porque fíjense, tengo 2 moléculas de ácido ortofosfórico, o sea que cada molécula tiene, fíjense, 3 hidrógenos, si han reemplazado 2, son 6 hidrógenos. Por eso el NI es 6, que es fácil sacarlo directamente del número de oxidación. 3 más 2 es más 6, entonces el NI es 6. Quiere decir que el equivalente gramo va a resultar en este caso el peso molecular de la sal, expresada en gramos y dividido en 6. Eso es válido para calcular las normalidades. Después tenemos otra manera de expresar la unidad de concentración que se llama molalidad. La molalidad es el número de moles de soluto, pero por cada 1000 gramos de solvente, o lo que es lo mismo, o por cada kilo de solvente. O sea que la fórmula es dividir el número de moles que yo tengo en soluto en los kilos de solvente. Esto que está acá no es otra cosa que el kilo de solvente. ¿Por qué? Porque si yo he puesto en gramos, lo tengo que dividir, si esto es en gramos, tengo que dividir en 1000 para tener kilo. O sea que la unidad es 1000 gramos por kilogramo. O sea, la fórmula es G2 por 1000 sobre M2G1. Las unidades serían gramos de soluto. El 1000 es gramo por kilogramo, el M2 es gramo por mol, y el G1 es gramo. Gramos con gramo, y la unidad queda mol sobre kilogramo. O sea que la unidad de M es mol sobre kilo de solvente. N2 entonces el número de moles de soluto, G2 son los gramos de soluto, G1 es gramos de solvente, y 1000 tiene unidad gramos por kilogramo, es el factor de conversión. O cuando nosotros cambiamos, digamos, de gramos a kilogramos, dividimos en 1000. La fracción molar, que ya hemos visto, es el tanto por 1 en moles. Eso se saca dividiendo los moles de soluto en los moles de la solución, por ejemplo, N2 sobre N1 más N2, pero ya tengo que saber a qué es igual N2. N2 es la masa de soluto dividido en la masa molar. Abajo en el denominador va la masa de solvente dividido en la masa molar del solvente, más la masa de soluto dividido en la masa molar del soluto. O sea, fíjense acá, como esto es más grande, fíjense el numerador es N2 dividido en un número más grande, porque va N1 más N2, es un número menor que 1. Entonces los moles de solvente lo mismo, va en el numerador los moles de solvente y abajo los moles de solución. Es un tanto por 1 el moles, ¿verdad? Entonces cuando reemplazo los moles de solvente tengo que dividir la masa de solvente en su masa molar, y abajo del denominador poner la masa de solvente sobre la masa molar del solvente, más la masa del soluto sobre la masa molar del soluto, esa es la definición de cada mol. Entonces, Q1 más X2 va a ser igual a 1. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un problema que está en el práctico, número 5. Dice, una solución tiene 12 gramos, fíjense, 12 gramos de ácido sulfúrico puro en 48 gramos de agua. O sea que yo conozco también la masa de la solución, porque va a ser 12 más 48 gramos la masa de solución. Y conozco la densidad de la solución, que es 1,14 gramos por mililitro. Exprese su concentración en la siguiente unidad y pide toda la unidad. Bueno, vamos a ir viendo por partes. Lo primero que vamos a hacer es sumar la masa de soluto con la masa de solvente. Tenemos la masa de la solución, que es 60 gramos. Y el porciento masa sobre masa era dividir la masa de soluto, esta, que es 12, en la masa de la solución, que es 60 gramos, ¿sí? Esta es masa que 1 más que 2, por 100. Y saco el resultado, que va a salir 20%. Al reemplazarlo, al sacar el resultado, sale 20%. Luego, para calcular la molaridad, ya
o el porciento masa sobre volumen, que no me pide, sí. Porciento masa sobre volumen, en el apartado B, necesito el volumen de la solución. Entonces la densidad es masa sobre volumen, de espejo el volumen que pasa multiplicando, y la densidad dividiendo. Sale de dividir la masa de la solución en la densidad de la solución. La masa de la solución es 60 gramos. La densidad es dato, 1,14 gramos por mililitro. Se simplifica gramo con gramo. Y me queda 60 dividido en 1,14, que es 52,6 mililitros. Quiere decir que los 60 gramos de solución son equivalentes a los 52,6 mililitros de solución. Y ahí yo tengo 12 gramos de soluto, ¿no? Tengo 12. Por cada 100 mililitros tengo X, que es lo que se llama porciento masa sobre el volumen. Entonces 100 por 12 y dividido en 52,6 me da que el porciento masa sobre volumen, bueno, hay que sacar el resultado, no está calculado, ustedes lo podían calcular. ¿Me dicen cuánto le da? 12 por 100 dividido en 52,6. ¿Cuánto da? 81. Bueno, pareciera que da 81. 81 gramos. ¿Viste cómo digo? Estos gramos, pero yo lo voy a expresar 22,81% masa sobre volumen. Ese es el resultado. Bueno, ¿qué más nos pide? La molaridad, para lo cual hay que calcular los moles, Entonces, dividir la masa del soluto, o sea, los moles habíamos dicho que era la masa del soluto dividido en su masa molar, 12 dividido en M. M es, tengo que saber la fórmula, 2 del hidrógeno más 32 del azufre más 4 por 16, y sale el peso molecular, pero tengo que pesar masa molar, entonces N es 12 gramos, dividido en 98 gramos por mol. Se simplifica los gramos con el gramo, 12 dividido en 98, da 0,1224 mol. La molaridad es dividir esos moles en el volumen que lo contiene de la solución, el litro. 0,1224, y la solución, el volumen, era 52,6 mililitros, por lo tanto lo divido en 1000, y me queda 0,0, o sea, 1, 2 y 3, el litro. La molaridad es 2,32 mol por litro. Después me pide la normalidad. La normalidad es la molaridad por Ni, que es 2. O sea, 2,32 mol por litro, y lo acabamos de calcular en la molaridad. Y el 2, que tiene 2 hidrógenos, fíjense, el ácido sulfúrico tiene 2, el Ni es 2. Entonces, 2 equivalentes gramos por mol tiene la unidad, ese Ni, este es Ni. Entonces se simplifica el mol con el mol y me queda 2,32 por 2, equivalente gramos por litro. O sea que la normalidad sale 2, bueno, no está calculado, tienen que hacerlo. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. 4,64, equivalente gramos por litro. Y la molaridad, la fórmula era el número de moles de soluto por 1000 sobre G1. El número de moles ya lo hemos calculado, fíjense, 0,1224 mol de soluto, se lo reemplaza. El 1000 es este, los gramos, 1000 gramos sobre kilogramos, para pasar los gramos de solvente que pongo abajo, que es 48 gramos de solvente, y me sale que la molaridad es 2,55 molar. Bueno, ponen el resultado, y ¿qué más preguntan? Porciento masa sobre volumen, molaridad, normalidad, molaridad, y parece que pregunta fracción molar. Bueno, lo tienen que hacer al cálculo. La fracción molar ya es sencillo. Si yo saco la fracción molar, X2 es igual a N2, que ya conozco, sobre N1 más N2. Lo que no conozco, N2 lo he calculado, ¿ves? 0,1224, lo que no conozco es N1. Porque N1 eran 48 gramos, acá, tengo que dividir en la masa molar, que es 18 gramos, la masa molar del agua. El 18 gramos por mol. Y puedo calcular el X2. Vamos a ver el concepto de dilución. Y diluir significa
si yo tomo, por ejemplo, toda la solución, acá fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 solutos, lo paso, lo trasvaso a un matraz aforado mayor y le agrego solvente. Entonces observan que tengo más volumen acá. Sigo teniendo la misma cantidad de soluto, pero le agregué más solvente. O sea que preparé de una solución más concentrada, yo tenía una solución más concentrada, porque tenía menos volumen y más, tenía 2, 4, 5 moles, supongamos que esto era, no sé, era 1 litro, y lo pasé a otro que tenía el doble de volumen, agregándole agua. Entonces pongo toda la solución y le pongo agua, entonces formo una solución que se dice más diluida, de menor concentración. Entonces, para preparar una solución menos concentrada, a partir de una más concentrada, esta es más concentrada, porque tiene menos volumen y el mismo número de moles que esta otra que está al lado. ¿Estamos? En una menos concentrada, añadiendo solvente. Por ejemplo, tengo acá, acá supongamos, tengo 1 litro y tengo una determinada cantidad de soluto que tiene una determinada molaridad 1. Cuando yo le agregué solvente y la llevé a 2 litros, la concentración de esta solución una vez mezclada es otra, que va a ser menor que la concentración inicial. ¿Se entiende eso? O sea que acá yo tengo 1 mol por litro, por ejemplo, que esta sea la molaridad 1, pero acá cuando le agregue 2 litros, la molaridad 2, ¿cómo va a ser? Voy a tener 1 mol, pero en 2 litros. Por lo tanto, voy a hacer 0,5 mol por litro. Quiere decir que al agregarle solvente, la diluí y la hice menos concentrada. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. O sea, en esta que está aquí, yo tengo 1 mol en 1 litro de solución. Tengo 1 mol y 1 litro de solución. 1 mol de soluto, ¿no? Y en esta otra tengo 1 mol, pero ¿cuántos litros de solución? 2 litros. Por lo tanto, la concentración es más chica. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que yo le agregué aquí agua, nada más. Le agregué agua. Bueno, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que cuando usamos toda la solución, o si nosotros sacamos un determinado volumen, nosotros tenemos un determinado número de moles, que no va a variar si yo le agrego agua. Entonces, la cantidad de solvente sí se va a modificar, porque para diluir tengo que agregar solvente, la concentración va a disminuir, el volumen y la masa de la solución va a aumentar, pero la cantidad de soluto que yo tengo en ese volumen de solución inicial no cambia, si yo lo uso ese volumen completo. Entonces, por ejemplo, sea una solución acuosa 1 molar de permanganato de potasio. ¿Qué volumen de esta solución se necesita para preparar, o sea, esta es la solución concentrada? 1 litro, o sea, yo quiero preparar 1 litro de solución acuosa 0,4 molar. O sea que, inicialmente, la molaridad, vamos a poner acá, es el número de moles por unidad de volumen inicial. Entonces yo, si multiplico la molaridad por el volumen, tengo el número de moles inicial. Pero yo tengo que llegar a un número de moles finales, o sea, a una solución que tiene 0,4 molar de concentración, 0,4 molar por 1 litro. Y eso, ese mole lo tengo que sacar de la solución concentrada. ¿Se entiende? O sea, supongamos, a ver, no sé si lo tengo al minutito. Vean, fíjense, yo tengo una solución acá concentrada. Y acá yo necesito una solución, bueno, más grande. Una solución necesito 1 litro de solución que tenga una concentración 0,4 mol por litro.
Lo que voy a hacer es calcular qué volumen voy a sacar de aquí, de la concentrada, volumen 1, lo voy a poner aquí y le voy a agregar agua hasta completar el litro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Esta solución tiene una molaridad más grande. Por eso yo tengo que calcular qué volumen voy a sacar de esa solución para ponerlo aquí, agregarle agua hasta 1 litro y que resulte una concentración 0,4 molar. Por lo tanto, el número de moles no va a cambiar, porque el número de moles inicial que yo voy a sacar de ese volumen B1 es M1 por B1, ¿ves? B1 por M1. Y eso tiene que ser igual a los moles que yo, porque lo voy a agregar en el otro más atrás, a los moles finales. Yo voy a agregar acá los moles esos iniciales y luego le voy a agregar agua. El mole final, ¿no es cierto?, es por la molaridad que yo quiero calcular, que es 0,4 por 1 litro. ¿Estamos? Este es 0,4. Lo multiplico por el volumen y me da los moles que yo necesito. Los moles que yo necesito es 0,4. ¿De dónde lo saco? Lo saco de aquí. O sea que este volumen me tiene que llevar a mí 0,4 mol. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, los moles de soluto se conservan, solo cambia el volumen por agregado de solvente en la solución final. O sea, ¿qué es lo que no conozco? El volumen que yo voy a sacar de la solución concentrada, esta B1. ¿Ven? No conozco este sí conozco. ¿Cuánto vale la concentración inicial? Vale 1 molar. ¿Cuánto vale la concentración final? Vale 0,4 molar. ¿Cuánto vale el volumen final? 1 litro. Este volumen es 1 litro. Y este es 0,4 mol por litro. Esta molaridad inicial, ¿cuánto vale? 1 molar. O sea que yo voy a sacar un volumen de la solución 1 molar, lo voy a poner en el otro más atrás y le voy a agregar agua hasta completar 1 litro, porque yo voy a sacar este volumen que tengo que calcular. Entonces B1 es M2 por B2 sobre B1, lo despejo, reemplazo 0,4 por 1 litro, 1 litro, 0,4, este es 0,4, 0,4 por 1 litro, dividido en la concentración 1 molar, que es 1 mol por litro. La unidad de este es lo mismo que poner mol por litro. Entonces se multiplica el litro con el litro y me va a quedar moles. Perdón, me va a quedar y el mol con el mol, acá tengo otro mol, porque esto también es mol por litro, esa es la unidad, me queda 0,4 litros. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que tenemos que hacer conservar los moles. Esto que yo digo M1 por B1, ¿qué es M1 por B1? Es N1. Y ese número de moles iniciales de soluto se tiene que conservar al final. O sea que acá 1 es estado inicial y 2 es estado final. ¿Se entiende? Bueno. Se entiende. Lo único que he hecho es, veamos otro. Se necesita, dice, 1 litro de solución 0,1 molar. Eso es lo que yo necesito como solución para preparar. Y dispongo de una solución 3 molar, mire, esta chiquitita, 0,1 molar. 0,1 molar quiere decir que tiene 0,1 mol, eso es lo que no se están dando cuenta, en 1 litro de solución. Pero yo tengo que partir de otra más concentrada, que tiene 3 moles en 1 litro de solución. ¿Cuál es más concentrada? La de 3 moles. 3 moles por litro de solución. ¿Qué volumen de la solución 3 molar se debe medir y diluir con agua en el matraz? Pues es el mismo problema que antes. O sea, ¿la molaridad final cuál es? Y bueno, yo quiero que sea 1 litro y que tenga una unidad, perdón, 1 litro y que sea 0,1 molar. Esto, al decir molar, quiere decir que tiene unidad mol por litro. ¿Qué conozco acá? La molaridad 1, que es 3 molar, o sea, 3 moles por litro. ¿Qué es lo que no conozco? El B1. El B1 es M2 por B2 sobre M1. ¿Entienden? Sí, profe. Estoy igualando los moles de soluto inicial y final.
inicial lo voy a sacar de la solución concentrada. Y lo voy a llevar a otro material y le voy a agregar agua. Entonces el reemplazo, mire, 0,1 mol por un litro sobre 3 moles por litro, que es lo que yo... Esta es la unidad de molaridad, ¿eh? Mol por litro. Y me sale que yo tengo que sacar 33,3 mililitros de la solución concentrada. ¿Cuánta agua le tengo que agregar, chicos? ¿Se le agrega 1 litro, profe? ¿O hasta completar el litro? Hasta completar el litro, porque yo ya saco 33,3 mililitros. Lo pongo en el matraz, o sea, yo voy a sacar de la solución concentrada, esta es la concentrada, que es 3 molar. De acá voy a sacar un cierto volumen y lo voy a poner en otro matraz. En un, bueno, difícil de dibujar, en un matraz de 1 litro. Entonces, el volumen que yo saco acá, que es el B1, llega ahí. Este volumen, ¿de cuántos mililitros es? Es 34 mililitros. Es 33, perdón, 3 mililitros, ¿o no? Lo coloco y le agrego agua hasta completar el litro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, es lógico que cuando nosotros vayamos ya a estequiometría y solución, si el soluto que tiene que reaccionar, o sea, si la sustancia, el reactante, está en solución, y es el soluto, tengo que averiguar cuánto puro tengo. O sea, ver cuánto soluto tengo en la solución, ¿sí? Así como habíamos visto que no todos los reactivos se encuentran en la misma fase, o sea, nosotros tenemos que el soluto, en las reacciones químicas tenemos reactivos o reactantes que están en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? También hemos visto de que no todos los reactantes están puros, entonces hay que considerar la pureza. ¿Por qué? Porque los coeficientes estequiométricos indican qué cantidad de reactante puro tengo que poner yo para obtener determinada cantidad de producto puro. Por lo tanto, si lo tengo en solución, tengo que averiguar qué cantidad de soluto tengo en esa solución. Porque yo voy a usar una masa de solución, pero esa masa de solución está formada por masa de soluto y de solvente. Entonces yo tengo que calcular cuántos moles o masas de soluto tengo para poder usar la estequiometría de la solución. ¿Se entiende? Sí. Quiere decir, miren, supongamos que yo tengo la reacción que un mol de bromo líquido reacciona con 2 moles de iodo de potasio, me da 2 moles de bromuro de potasio más 1 mol de iodo. Pero una de las sustancias, por ejemplo el bromo está puro, una de las sustancias, supongamos que el iodo de potasio, está en solución. ¿Ves? Entonces ya me da como dato, yo pongo 0,25 moles de bromo puro, acá pongo 0,25 moles, me da como dato. Esto es lo que yo coloco. Pero de bromo me dice, pero dice, con 150 mililitros de solución acuosa 1,5 molar. ¿De qué? De iodo de potasio está en solución. O sea que sí tengo que saber que la fórmula de la molaridad es el número de moles por unidad de volumen. Y esto tengo que despejar el número de moles, N2, ¿de qué? De iodo de potasio, que va a ser M por B. O sea que sí, antes que nada, tengo que hacer el M por B acá para saber los moles de iodo de potasio. Una vez que tengo los moles de iodo de potasio y de bromo, ya puedo hacer la reacción. ¿Se entiende? Sí. O sea, está repetido acá. 0,25 moles de bromo con 150 litros de solución acuosa, 1,5 molar de iodo de potasio. Y me dice, ¿cuánto bromuro? O sea que la pregunta es, ¿cuánto bromuro esto obtengo? Entonces, la estequiometría dice, un mol de bromo reacciona con 2 moles de iodo de potasio, me da 2 moles de bromuro de potasio y 1 mol de iodo. Si uno de los reactantes está en solución, tengo que averiguar primero, porque este está en solución, el número de moles, y eso sale multiplicando la molaridad por el volumen.
Entonces, yo puse, dice, en vez de 1 mol, puse 0,25 mol de bromo puro. Y no puse 2 moles de ioduro, sino puse N moles de ioduro, que resultan de multiplicar la molaridad por el volumen. La molaridad es mole por litro, entonces litro por litro se simplifica y me quedan moles. O sea que lo primero que tengo que averiguar, ¿cuántos moles puse de ioduro de potasio que está en solución? Una vez que tengo puro, siempre ha sido la misma, se ha hecho lo mismo. Recuerden cuando han visto problemas con pureza, primero han calculado cuánta sustancia pura tiene y recién han visto cuál es el reactivo limitante. Acá es exactamente lo mismo. Entonces, una vez que yo calculo, fíjense, queda como un problema tradicional. Yo puse 0,25 moles de bromo y 0,225 moles de ioduro de potasio. Entonces, ¿cuánto bromuro de potasio voy a obtener? Esa sería la pregunta. Ahora fíjense ustedes la reacción. Dice, 1 mol de bromo, la estequiometría reacciona con 2 moles de ioduro de potasio. Quiere decir que si hubiera reaccionado los 0,25 mol de bromo, necesitaría el doble, 0,5 mol de ioduro de potasio. No he puesto eso. Puse 0,225 mol de ioduro de potasio. ¿Cuál va a ser el reactivo limitante? Veamos acá. Puse 0,25 mol de bromo y 0,225 de ioduro de potasio. 1 mol de bromo, 2 moles de ioduro de potasio. 0,25 por 2 sobre 1, el valor de X, es X. Y eso sale 0,5. ¿Puse 0,5 mol? No, profesor. No, tengo No. O sea que no puede reaccionar todo el bromo, no puede. Porque para que reaccione todo el bromo necesito 0,5 mol. ¿Cuánto puse? Puse 0,225. ¿Cuál es el limitante? el ioduro de potasio. El ioduro de potasio. El reactivo limitante del ioduro, el reactivo en exceso del bromo. ¿Cuánto reacciona del bromo? 1 mol de bromo reacciona con 2 moles de ioduro, ¿eh? 1 mol de ioduro de bromo con 2 moles de ioduro. Lo repito acá. Ioduro de potasio es 0,225, que reacciona todo, porque es limitante, reacciona con X mol de bromo. X es 0,225 por 1 sobre 2. Eso sale 0,1125 mol de bromo. ¿Cuál es el exceso de bromo? Lo que yo puse, 0,25 menos lo que reacciona. ¿Cuántos bromos, cuánto queda entonces de bromo? La diferencia. ¿Cuántos moles se forman de bromuro de potasio? Hay que mirar la estequiometría. Fíjense, si 2 moles de ioduro de potasio me dan, reaccionan, y me dan 2 moles de bromuro de potasio, 0,225 moles reaccionado, ¿cuánto me va a dar de bromuro de potasio? Acá, 2 moles me da 2 moles de producto. La Hemos misma dicho cantidad que de el ioduro moles. de potasio es limitante. 0,225, ¿cuánto me va a dar? 0,225. Me va a dar 0,225. Y está contestado lo que me preguntó. Si quiere calcular la masa, y bueno, yo sé que el número de moles es G sobre M, M por N G, entonces M por N y G, y obtengo los gramos de bromuro de potasio. Eso lo van a hacer ustedes. Acá tenemos otro problema que dice, bueno, creo que este es el último, a ver. Sí. Vamos a ver antes de este problema. Les quiero compartir un video. A ver si tengo buena internet. Para que vean cómo se prepara una solución. ¿Están viendo el video? ¿Acá? ¿Cuál? Les voy a poner el video. ¿Lo ven? Sólidos o líquidos. Sí, profesora. Antes de preparar una disolución, es necesario que el material que utilicemos esté bien limpio. Debemos fijarnos en las características del soluto. Este puede ser sólido, líquido, puro o hidratado. Teniendo en cuenta estas características, podemos calcular la cantidad de soluto que debemos tomar para preparar el volumen de la disolución de concentración deseada.
Preparación de disoluciones cuando el soluto es un sólido. Pesar la cantidad calculada en la balanza en un vidrio de reloj o en un vaso de precipitados. La operación de disolución siempre se efectuará en un vaso de precipitados. Si en la pesada hemos utilizado un vidrio de reloj, arrastraremos el soluto sólido hasta un vaso de precipitados de un volumen adecuado para poder realizar cómodamente la operación de disolución. Nos ayudaremos con agua destilada desde un frasco lavador. Debemos procurar lavar bien el vidrio de reloj y la cantidad de agua que adicionemos no puede ser mayor que la mitad del volumen total que queremos preparar. Si se ha pesado la sustancia directamente en un vaso de precipitados, se debe añadir agua hasta aproximadamente la mitad del volumen total que se quiera preparar. Agitar la disolución con una varilla de vidrio hasta que el soluto esté bien disuelto. Si el proceso de disolución es exotérmico o endotérmico, antes de introducir la disolución en el matraz aforado, se debe esperar que la disolución alcance temperatura ambiente. A veces es difícil disolver el soluto en frío. El proceso de disolución se favorece calentando. Antes de transferir la disolución en el soluto completamente disuelto al matraz aforado, esta debe estar a temperatura ambiente. A continuación, se transfiere la disolución al matraz aforado. Se toma un embudo de caña larga que sobrepase la marca de enrase y con la ayuda de la varilla de vidrio se dirige el flujo del líquido del vaso hacia el embudo. Se retira la última gota del líquido que ha quedado en el borde del vaso de precipitados con la varilla. Se lava tanto la varilla como el vaso en agua destilada y se transfieren las aguas de lavado al matraz aforado. Se debe repetir este proceso de lavado al menos 2 veces más. Después de transferir el soluto, llenar el matraz aforado hasta la mitad y agitar el contenido. Adicionar más disolvente y volver a mezclar bien. Posteriormente, incorporar más disolvente prácticamente hasta la marca de enrase y dejando un tiempo aproximadamente 1 minuto. Con una pipeta Pasteur, un cuentagotas o una pipeta, acabar de enrasar la disolución poniendo la marca de enrase a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. La base del menisco debe quedar tangente a la señal de enrase. A continuación, para acabar de homogeneizar, se debe tapar el matraz aforado y darle la vuelta varias veces. El matraz se debe coger con las 2 manos y no por el cuello. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un líquido. En el caso de un soluto líquido, se calculará el volumen que se debe tomar para preparar la disolución de la concentración deseada. Se mide el volumen necesario con una pipeta. No se debe pipetear directamente de la botella de reactivo. Se trasvasa un poco del líquido a un vaso de precipitados y se pipetea de aquí para evitar contaminar el reactivo de la botella. Si la pipeta está mojada, se debe pasar antes un poco del líquido de la disolución que se quiere pipetear para evitar diluciones. Aspiramos un volumen pequeño del líquido a pipetear y mojamos bien toda la superficie interior haciendo girar la pipeta. Introducir la punta de la pipeta en el vaso de precipitados y mantenerla por debajo del nivel del líquido del recipiente. Si no se hace así, al pipetear entrará aire. Poner la pera o el pipeteador de émbolo en la pipeta y aspirar la disolución hasta por encima de la señal superior de aforo. Sacar el pipeteador de émbolo o la pera, tapar la pipeta con el dedo índice y con papel absorbente, secar la pipeta por fuera. Disminuir la presión del dedo y enrasar colocando la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente. La posición de la mano permite controlar el vertido. Para que el enrase sea correcto y evitar el error de paralaje, el ojo del que hace la medida debe estar a la altura del nivel del líquido y perpendicular a la pipeta. Si el proceso de disolución presenta variaciones de temperatura, es necesario disolver previamente el volumen tomado con la pipeta en un vaso de precipitados, tal como se ha visto previamente en la preparación de disoluciones con solutos sólidos. Si no hay cambios en la temperatura durante el proceso de disolución, se transfiere el volumen medido directamente al matraz aforado. La punta de la pipeta debe tocar la pared del matraz aforado. Si la pipeta está bien limpia,
No deben quedar gotas adheridas al vaciarla. Para engrasar el matrazo forado, se sigue el procedimiento que se ha explicado en el caso del soluto sólido. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un aforado. Siempre se deben transferir a una botella adecuada con ayuda de un embudo. Bueno, ustedes han visto ahí la preparación, ¿no es cierto?, de dos soluciones, 1% masa sobre volumen, donde disuelve primero en el vaso de precipitado y recién trasvasa, enjuaga el vaso, etcétera, al matraz aforado. Han visto ustedes después cómo de una solución esa preparada inicialmente que es concentrada, han sacado una pequeña porción de volumen que lo pusieron en el vaso de precipitado para no contaminar la solución. Y, esperen un momentito que acá, no sé qué está pasando. Bueno, esperen un minutito. Han visto los pasos entonces después, cuando han sacado un determinado volumen, lo han puesto en el vaso de precipitado, ¿sí? Y recién desde ahí ha pipeteado con sería con la propipeta, que es el que le llaman pera, o propipeta, digamos, no se pipetea con la boca y lo pasaron al matraz aforado y después enrasó agregó agua y enrasó hasta el aforo del matraz aforado. Bueno, de esa misma manera se preparan, cuando se preparan las otras soluciones, que no se usa, digamos, matraz aforado, sino el medio, el porcentaje masa sobre masa, la diferencia está en que yo tengo que pesar la masa, disolverla en un Erlenmeyer, perdón, en un vaso de precipitado, trasvasar, enjuagar, luego agregar solvente y pesando hasta que el peso del solvente sea el indicado. O sea que hay que hacer los cálculos iniciales tanto de los gramos de solvente y los gramos de solvente. Bueno, ¿quieren que les pase de nuevo o han visto bien? Hola. ¿Se vio bien, profe? Sí, se vio bien. ¿Se vio bien? Sí, sí. ¿Qué dice jajaja? ¿Dónde podría verla? Le contestaba a la profe, pero... ¿Qué le pasa a Isaías Villarreal? ¿Está? Yo buscando la nota de nomenclatura. Bueno, la nota de nomenclatura está en el aula virtual, pero no es momento porque estamos en clase, ¿sí? No están todas hoy, van a dar todas las notas a última hora, ¿sí? No se desalienten si es que no les ha ido bien, pero estudien mucho para la próxima, ¿estamos? La próxima prueba es este jueves y van a rendir al final. No sé qué pasa acá con esto. Bueno, pueden retirarse, chicos. ¿Quieren hacerme alguna pregunta en particular? El último ejercicio que está en la clase teórica lo ven ustedes tranquilo, así y si no lo entienden me preguntan. Me mandan mail si quieren consulta, ferreira@herrera.nt.edu.ar y yo me voy a conectar al Meet y les voy a dar la consulta. Bien, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, que les vaya